Les voy a pedir que inclinemos nuestras cabezas para poder abrir la palabra del Señor. Nuestro Dios y Padre que estás en el cielo, te alabamos en esta hora porque solamente tú lo mereces. Te reconocemos como nuestro Creador, te reconocemos como nuestro sustentador, como nuestro Redentor y Salvador. Por eso en este momento queremos pedirte que sea tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, sobre nuestra mente y sobre nuestro corazón. Que al abrir tu palabra, tú puedas colocar esas lecciones importantes para nuestra vida cristiana, para nuestra vida espiritual, a fin de que nos preparemos y para que un día podamos estar contigo por toda la eternidad. Aleja de nuestra mente cualquier preocupación, cualquier inquietud. Quita de nuestra mente cualquier prejuicio, cualquier preconcepto y permite que nuestra mente pueda estar abierta para recibir tu santa palabra. Te lo pedimos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Decía el versículo tomado para la lectura bíblica: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el moho destruyen y donde ladrones entran y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el moho destruyen y donde ni ladrones entran y hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. El Señor creó al hombre y lo puso allí en el huerto del Edén con una tarea muy especial. Y era que administrara fielmente toda su creación. Génesis 1:28, quiero que me acompañen para que podamos mirar la tarea que el Señor le dio al hombre cuando fue creado y cuando lo puso en el jardín del Edén. Génesis 1:28 dice: los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla, ejerced potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y cuando vamos a Génesis capítulo 2, versículo 16, dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, el versículo 15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo cuidara. Una tarea muy especial, que fuera su administrador, que fuera su mayordomo. Y el hombre debía reconocer a Dios primeramente como el dueño de toda la creación, el dueño de toda la tierra. Y él solamente era un administrador, un mayordomo. Cuando yo inicié mi trabajo como docente, tuve que ir a trabajar a un municipio apartado de aquí de la ciudad de Bucaramanga que se llama Onzaga, Santander. Y tuve que trabajar en la parte rural. Yo realmente no había salido de mi casa, no conocía nada del campo, poco de las herramientas, así que comencé a conocer cómo era todo el manejo del campo. Pero me causó curiosidad que habían hermanos en fincas y ellos estaban allí, no eran dueños. Y yo les decía, bueno, ¿y ustedes cómo es que trabajan? Dijo, no, nosotros no somos dueños de esta finca ni de estas tierras. Hay una persona que vive en el pueblo, él es el dueño de él, pero estaba buscando una pareja, una familia que se estableciera aquí en esta finca. Entonces nosotros vinimos y él nos dijo que nosotros administráramos su finca. De todos de lo que produce la finca, nosotros debemos darle una parte a él, porque él es el dueño. Así que él viene todos los fines de semana y la parte de los frutos, la parte de la leche y de todo lo que producen los animales, entonces nosotros se las entregamos a él. Y a cambio del trabajo que nosotros realizamos aquí en la finca, él nos permite disfrutar también de lo que resta de los frutos y de lo demás. Así que
me causó gran curiosidad. No es diferente en cuanto a la mayordomía cristiana. El pastor Joel Fernández, en el libro que se titula 100 preguntas sobre mayordomía, tiene una definición especial para mayordomía. Y dice que la mayordomía es la administración de los bienes y recursos que pertenecen a Dios y que ha colocado en las manos del ser humano para que de una manera sabia, desinteresada y desprovista de egoísmo contribuya para su bienestar, para su felicidad y salvación, tanto en el presente como en la eternidad. Dice que debemos utilizar los recursos de manera que sabia. Y se necesita sabiduría, mis queridos hermanos, para poder administrar lo que el Señor nos da, lo que el Señor nos otorga. Se necesita sabiduría para dirigir el dinero de la iglesia del Señor. Se necesita sabiduría. Y si necesitamos sabiduría, ¿a quién debemos pedírsela? A Dios, quien la da abundantemente. Pues bien, Dios había puesto al hombre allá en el huerto del Edén para que él administrara todo. Pero había algo que el Señor se había reservado allí en el huerto del Edén. ¿Qué fue lo que se reservó en el huerto del Edén el Señor? Un árbol. Y dice la palabra que le dijo que podía comer de todos los árboles, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no podría comer, porque el día que de él comiere ciertamente moriría. Y Dios siempre se ha reservado algo para él. Si hablamos del tiempo, el Señor se ha reservado un día especial y es su santo sábado. Y cuando hablamos de los tesoros que el Señor nos otorga, de las bendiciones materiales que Él nos da, Él también se ha reservado algo muy especial. Y eso se llaman diezmos y ofrendas. El Espíritu de Profecía dice en Consejos sobre Mayordomía Cristiana, página 17. Dios ha establecido el sistema de la beneficencia para que el hombre pueda llegar a ser semejante a su Creador, de carácter generoso y desinteresado, y para que al fin pueda participar con Cristo de una eterna y gloriosa recompensa. ¿Qué hace Dios cuando nosotros damos diezmos, devolvemos nuestros diezmos y ofrendas? Dice que es para que nosotros llegamos a ser semejantes a nuestro Creador. ¿Quién se beneficia? Si yo cada día soy más semejante al Señor Jesucristo, ¿quién se beneficia? ¿Dios o yo? Yo. Cada día soy más semejante al Señor Jesucristo. Entonces el que se beneficia es el ser humano. Y dice, Patriarcas y Profetas, página 506, el sistema de los diezmos y ofrendas tiene por objeto grabar. Escuchen bien lo que dice la sierva del Señor. Grabar en las mentes humanas una gran verdad. ¿Cuál es? Que Dios es la fuente de toda bendición para sus criaturas y que se le debe gratitud por todos los preciosos dones de su providencia. Grabar en mi mente que Dios es el dueño de todo, que es la fuente de toda bendición. ¿Lo tenemos nosotros claro? Qué amén tan pobre. ¿Lo tenemos nosotros claro? Amén. Dios es el dueño de todo y nosotros debemos también apartar lo que Él pide, lo que Él se ha reservado, y son sus diezmos y sus ofrendas. En esta mañana quiero compartir 4 razones por las cuales Dios quiere que nosotros nos hagamos tesoros en el cielo y no tesoros aquí en la tierra. De por cierto, ese es el título del mensaje, tesoros en el cielo o en la tierra. Es la pregunta y que cada uno de nosotros se debe hacer. Así que 4 razones por las cuales nosotros tenemos que hacernos tesoros en el cielo, 4 razones por las cuales nosotros tenemos que devolver fielmente nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Y la primera razón es porque Dios así lo ha dicho. Sencilla razón. Dios lo ha dicho. Vamos al libro de Levítico, capítulo 27, versículo 30. Levítico, capítulo 27, versículo 30.
Dice, el diezmo de la tierra, tanto de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, es de Jehová. Es cosa dedicada a Jehová. Por eso es que nosotros devolvemos los diezmos, porque son propiedad de ¿quién? Son propiedad de Dios y Él los reclama como suyos. Dios es el dueño de todo el universo. Todo, absolutamente todo. Salmo 24:1 dice que Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. El Salmo 50, el versículo 10 dice que de Dios es toda bestia del bosque y los millares de animales que viven en él. El profeta Ageo dice que mía es la plata y mío el oro, dice Jehová de los ejércitos. Todo pertenece al Señor y nosotros solamente somos sus administradores. Antes de conocer, bueno, en el momento que comencé a enterarme de este evangelio, la madre de mi esposa, estábamos un día en la casa y tenía un estudio bíblico y llegó y me dijo, mire, para que estudie. Me lo entregó para que lo estudiara. Yo no tenía Biblia. Y cuando ya se aproximaba la época de mis cumpleaños, entonces, el día de mis cumpleaños le dije a mi esposa, le dije, yo deseo que usted me regale una Biblia. Ya me estaba empezando a interesar, ya me estaba gustando. Entonces me regaló la Biblia. Entonces cada noche yo iba y allá en mi casa entonces comenzaba a hacer el estudio bíblico. De manera simultánea estaba viniendo aquí los días sábados. Estaba viniendo aquí a la clase de nuestros amigos e invitados. Y allí en ese momento el hermano Jeremías, el hermano Víctor Mejía también nos tenían la clase. Y estaba guardando ya fielmente el sábado. Pero cuando también de manera simultánea en mi estudio bíblico, cuando llegamos al tema de los tesoros y los diezmos de las ofrendas, yo dije, vaya, ¿y esto qué es? Entonces comencé a profundizar y comencé a ahondar y me di cuenta que Dios en su palabra dice que nosotros debemos devolver nuestros diezmos y también nuestras ofrendas. Y de igual manera también en la clase de amigos e invitados también me dijeron, bueno, el Señor también se reserva una parte para Él de los tesoros. Y entonces desde ese momento yo no era bautizado. Pero desde ese momento en que yo me enteré que en la palabra de Dios dice el Señor que debo devolverle los diezmos y las ofrendas, yo comencé a devolver los diezmos y las ofrendas. Y siempre me encontraba por ahí al profe Luis Pacheco y me decía, ¿qué más muchacho? ¿Cómo está? Bien, sí señor. Yo siempre lo tenía al profe Pacheco como cierto respeto, infundía como temor a veces. Dijo, ¿está guardando fielmente el sábado? Sí señor. ¿Está devolviendo los diezmos y las ofrendas? Sí señor. Ya está listo para ser bautizado. Y ese es un mensaje para todos aquellos que damos estudios bíblicos. El tema de los tesoros del Señor y de lo que Él se ha reservado es un asunto de vida o muerte que yo debo comunicárselo a las demás personas. A la persona que yo esté dando el estudio bíblico. No puedo estar ahí dando como pañitos de agua tibia. No, sí puede. No, es un asunto que el Señor lo ha declarado como de gran importancia. Y además, porque es propiedad de Dios, entonces yo lo voy a devolver fielmente en amor y en obediencia. Porque dice Malaquías 3:10, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Obediencia al pedido específico de Dios. Y al igual que el sábado, yo no puedo elegir si lo voy a dar o no lo voy a dar. Porque es propiedad de Dios y Dios lo ha dicho. Quiero que me acompañen a Deuteronomio, capítulo 14, versículo 22. Deuteronomio, capítulo 14, versículo 22. De manera especial habla acerca de la ley del diezmo. Y el versículo 22 dice, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rinda tu campo cada año. Indefectiblemente, sin defecto. Otra versión dice
que debemos traerlo puntualmente al Señor. Dios lo ha dicho. Entonces yo no tengo facultad de elegir si lo voy a dar o no. Dios lo ha dicho. Lo ha establecido en su palabra. Pero hay razones humanas. Cuando yo estaba preparando este mensaje y pues fui a consultar algunas fuentes, uno se encuentra una gran cantidad de comentarios en las redes acerca del diezmo. Puntos de vista respetables, pero que no se comparten. Que ya no debemos dar diezmo, que eso era para el tiempo antiguo. Que no debemos dar diezmo, que Dios se quiere, que son las iglesias que se quieren enriquecer. Que el diezmo era del grano, que era de las bestias, que era de todos los cultivos del campo, pero que dinero no era. Y cada vez que se habla de diezmos y ofrendas, nosotros tratamos de ¿qué? De como que sacarle el quite. Y vuelvo a decir lo que dije un día. Nosotros queremos que la palabra de Dios se acomode a mi manera de vivir y no que mi manera de vivir esté en armonía con los preceptos de Dios. Y eso sucede muy a menudo. Y eso aparece con muchas personas que incluso no conocen de este tema o que no lo conocen a fondo. Pero quiero que me acompañen a Génesis capítulo 28, versículo 22. Génesis 28, versículo 22. Allí nos habla de Jacob. Tuvo un sueño, Dios se le aparece en Betel. Y el versículo 22 dice, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me des, el diezmo apartaré para ti. Dice, y de todo lo que me des, ahí no está diciendo que solamente del grano. Y cuando se refiere a todo es que es todo. Indefectiblemente debo traer el diezmo y dice que todo lo debo apartar para el Señor, de todo lo que me des. Si me da plata, si me da oro, si me da grano, si me da animales, debo apartar lo que le pertenece al Señor. Entonces no es solamente grano y no solamente son bestias y no solamente, es de todo. Y Jacob fue mucho antes, estaba mucho antes que el Señor diera este mandato cuando el pueblo iba por el desierto, muchos años atrás. Y si miramos en la historia, su abuelo Abraham también entregó los diezmos de todo a Melquisedec. Y entonces la pregunta es, ¿quién le enseñó a Abraham? Porque cuando miramos más atrás, no dice del diezmo, no habla de diezmo. ¿Quién le enseñó a Abraham a devolver el diezmo? O sea, ¿desde dónde venía la ley del diezmo? Desde la creación. Dios se había reservado algo para un uso especial. Y tal vez no dice diezmo, pero el principio sí existe desde el Edén. Ahora, después de que yo he devuelto mis diezmos, el Señor me da también una parte para que yo la pueda administrar, o sea que es mía. Y ahora con eso es mío, el Señor pone en mi corazón el deseo de ofrendar voluntariamente. Los diezmos y las ofrendas van unidos. Es una pareja indisoluble. Si yo devuelvo al Señor el diezmo, acompañado también debe ir mi ofrenda. Una pareja que no se puede diluir. Quiero que me acompañen ahora a Deuteronomio, capítulo 16, versículo 10. Deuteronomio 16, verso 10. Aquí nos habla el Señor acerca de cómo debemos nosotros ofrendar. ¿Cómo debemos nosotros ofrendar? Dice, y celebrarás la fiesta solemne de las semanas en honor de Jehová tu Dios, presentando tus ofrendas voluntarias, según lo abundantes que hayan sido las bendiciones de Jehová tu Dios. ¿Según la qué? Las bendiciones, según lo abundantes que hayan sido esas bendiciones. Y el versículo 17 dice, cada uno presentará su ofrenda conforme a la bendición que Jehová tu Dios te haya
dado. Nosotros decidimos cuánto vamos a ofrecerle al Señor en ofrenda. Nosotros tenemos esa facultad de elegir, pero no podemos olvidar que va acompañada, el diezmo siempre va acompañado de su ofrenda. Quiero que escuchen lo que dice la página 20 de Consejos sobre Mayordomía Cristiana. Porque algunos estarán diciendo, no, pero es que el Señor casi no me bendice, porque a veces solamente las bendiciones las medimos en cosas materiales, tangibles. Pero quiero que escuchen lo que dice la sierva del Señor. Así como recibimos continuamente las bendiciones de Dios, así también debemos dar constantemente. Cuando el benefactor celestial deje de darnos, solo entonces se nos podrá disculpar, porque no tendremos nada para compartir. Dios nunca nos ha dejado sin darnos evidencia de su amor, porque siempre nos ha rodeado de beneficios. A cada instante, y quiero que escuchen esto, somos sostenidos por el cuidado de Dios y por su poder. Él pone alimento en nuestras mesas, nos proporciona un sueño pacífico y reparador. Cada semana nos da el día sábado para que reposemos de nuestras labores temporales y lo adoremos en su propia casa. Nos ha dado su palabra para que ésta sea como una lámpara para nuestros pies y una lumbrera en nuestro camino. En sus páginas sagradas encontramos sabios consejos, y tantas veces como elevamos nuestros corazones a Él en penitencia y con fe, Él nos concede las bendiciones de su gracia. ¿Cuántas bendiciones nos da el Señor? Abundantes. Y termina diciendo, pero por encima de todo, se destaca el don infinito que Dios hizo al dar a su Hijo amado, por medio de quien fluyen todas las demás bendiciones para esta vida y para la vida venidera. Amén. Dios derrama sus bendiciones sobre nosotros. Y la generosidad y la liberalidad es el espíritu del cielo, dice la sierva del Señor. Esa es la primera razón, porque Dios así lo ha dicho. Segunda razón, porque Dios no quiere que en nosotros aparezcan sentimientos equivocados. Dios no quiere que en nosotros aparezcan sentimientos equivocados. Vamos a la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 6, versículo 10. ¿Lo conocemos? Versículo bíblico muy conocido. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron atormentados con muchos dolores. La codicia y el egoísmo son sentimientos que aparecen en un personaje. ¿Cuál? Satanás. Satanás, la codicia, el egoísmo, el orgullo aparecen en ese ángel de luz, en ese ángel que estaba ya con Dios. Dice el profeta Isaías y también el profeta Ezequiel que se enalteció su corazón, que quiso ser semejante al Altísimo, que deseaba estar allí en el trono celestial. Eva, cuando estaba en el huerto del Edén, también cayó en la trampa de la codicia. ¿Qué dice Génesis 3, versículo 6? Y que Eva, cuando vio el árbol, fue para ella como agradable y codicioso a los ojos. Entonces, cuando yo estoy codiciando, cuando yo estoy alimentando el egoísmo, también me lleva seguidamente al orgullo, a la jactancia y a creer que todo lo que yo obtengo ha sido por mis propios méritos. Eso es lo que hace el orgullo, eso es lo que hace la codicia, eso es lo que hace el egoísmo. Y si nosotros vamos a Deuteronomio, en el capítulo 8 el Señor habla y le dice al pueblo que no sea que después de todas las bendiciones que Él ha derramado sobre ellos, ellos se vengan a olvidar de Dios, se olviden del Creador.
Esa es otra de las razones por las cuales el Señor quiere que nosotros nos hagamos tesoros en el cielo. Históricamente Jericó nos recuerda una de las victorias grandes del pueblo de Dios. Era la mayor fortaleza de los cananeos, Jericó. Y las murallas imponentes como que hacían ver pequeño al hombre. Y la fuerza humana tal vez no era capaz de derribar y de entrar. Incluso en una oportunidad Dios envió a unos mensajeros, a unos informantes, vayan y miren cómo es la tierra. Y fueron 12 de ellos. Y 10 de ellos vinieron y trajeron un informe desalentador, de desánimo. No, allá viven los gigantes, allá no se puede hacer nada. Pero 2 de ellos dijeron, podemos obtener ese territorio. Años más tarde el pueblo se alista, Dios está al frente y entonces van y se toman Jericó bajo la dirección de Dios. Pero Dios había considerado anatema todo lo que había allí. Y anatema es maldito. Y sería maldito aquel que reedificara esa ciudad o siquiera lo intentase. Quiero que me acompañen a Josué capítulo 6. Josué capítulo 6, versículos 18 y 19. Josué 6, versículos 18 y 19. Pero vosotros, palabras del Señor, guardaos del anatema. No toquéis ni toméis cosa alguna del anatema, no sea que hagáis caer la maldición sobre el campamento de Israel y le traigáis la desgracia. Pero toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Dios, que había dicho, destruyan, pero se había reservado los tesoros. Cuando cayeron los muros de Jericó, las murallas de Jericó, entonces aparecieron todos los tesoros: plata, oro, piedras preciosas, vestidos. Alumbraban a la ciudad real. Pero el Señor había dicho que debían, ¿qué? Destruir la ciudad, y reservado eso. Debía ser consagrado para el Señor. Pero hubo un hombre que se dejó deslumbrar por toda la riqueza, y su nombre era Acán. Y Acán entonces tomó una capa babilónica, tomó unos ciclos de plata y también tomó un lingote de oro. ¿Y qué lo hizo? Fue y lo escondió, lo enterró en su tienda. Y después Acán caminaba, no sintió en él el mínimo arrepentimiento, él como si nada hubiese pasado. Y lo que hizo Acán trajo la desgracia y la vergüenza para el pueblo de Dios. ¿Será que de pronto estamos nosotros también enterrando lo que el Señor se ha reservado para Él en nuestra propia tienda? ¿Será que estamos guardando lo que el Señor nos ha pedido que devolvamos y los estamos allí enterrando y diciendo, nadie me está viendo? El anciano no sabe. En la iglesia nadie sabe que yo no estoy devolviendo fielmente el diezmo. En la iglesia nadie sabe que yo no estoy ofrendando. Y estamos como Acán, como si nada hubiese pasado. Pero vino la derrota para el pueblo de Dios. Y miren lo que le dice Dios a Josué, capítulo 7, versículos 11 al 13. Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto, el que yo les mandé. También han tomado algo del anatema y hasta lo han robado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. No estaré más con vosotros si no hacéis desaparecer el anatema de en medio de vosotros. Y da una
indicación: levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Y Dios le revela a Josué quién era el personaje que se había robado parte de lo que el Señor se había reservado. ¿Y cuáles fueron las consecuencias para Acán? Versículos 24. Entonces Josué junto con todo Israel tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Allí le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Que Jehová te turbe en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Ese es el poder destructor del pecado. Trae vergüenza para la iglesia de Dios y también trae consecuencias nefastas como la muerte para mi vida y también para la vida de mi familia. En el pueblo de Dios, dice la sierva del Señor, hay muchos que están adormecidos por el espíritu del mundo y que niegan su fe mediante sus obras. Cultivan el amor al dinero, a las casas y las tierras, hasta que éste absorbe las facultades de la mente y el ser y desplaza el amor al Creador y a las almas por quienes Cristo murió. El Dios de este mundo ha cegado sus ojos. Sus intereses eternos pasan a ocupar un lugar secundario y colocan un máximo de exigencia sobre el cerebro, los huesos y los músculos a fin de aumentar sus posiciones mundanales. Y toda esa acumulación de preocupaciones y cargas se efectúa en violación directa de esta orden dada por Cristo. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el moho destruyen y donde ladrones entran y hurtan. Tercera razón por la cual Dios quiere que nos hagamos tesoros en el cielo, y es porque Dios quiere bendecir a su mayordomo fiel. Malaquías 3:10, ¿cómo dice? Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Probadme en esto, dice Jehová de los ejércitos, a ver si no os abro las ventanas de los cielos y derramo bendiciones sobre vosotros hasta que sobreabunden. Dios quiere derramar abundantemente sus tesoros y quiere que esas bendiciones no solamente tengan una connotación aquí en la tierra, sino que tengan una connotación también celestial. Cuando quiera que los hijos de Dios en cualquier época de la historia del mundo ejecutaron alegre y voluntariamente el plan de la benevolencia sistemática y de los dones y ofrendas, han visto cumplirse la permanente promesa de que la prosperidad acompañaría todas sus labores en la misma proporción en que le obedeciesen. Siempre que reconocieron los derechos de Dios y cumplieron con sus requerimientos, honrándole con su sustancia, sus alfolíes rebosaron. Siempre que nosotros decidamos serle fiel al Señor, el Señor va a derramar bendiciones sobre nosotros hasta que sobreabunden. Pero tenemos que ser fieles. Años más tarde, cientos de años más tarde, allí mismo en Jericó existió un hombre que era un alto mandatario de Roma, pero era bajo de estatura. ¿Saben de quién estoy hablando? Zaqueo. Era rico, dice la Biblia. Era importante. Pertenecía a la corte de Roma, pero no era querido por el pueblo. Así que un día escuchó que el Señor Jesucristo pasaría por ese lugar, pero a causa de su baja estatura,
no podía verlo. Todo el mundo se había atestado allí en las calles, en los caminos para ver al Señor, y él, porque era bajito, no podía verlo. Si se hubiera acercado por allá atrás, venga, déjeme pasar, lo hubieran regañado, codazo por la cara, usted es un ladrón. Entonces él vio un árbol y dijo, esta es mi oportunidad para poder ver a Jesús. Así que se fue corriendo y se subió en un árbol. Él quería ver al Señor Jesucristo. Iba al Señor Jesucristo y de repente se para debajo del árbol y le dice, Zaqueo, date prisa, desciende, porque es necesario que esta noche me hospede en tu casa. Saben que el Señor Jesús hace mucho más de lo que nosotros le pedimos y de lo que nosotros pensamos. Zaqueo, ¿qué quería hacer? Verlo. Pero el Señor Jesucristo quería estar con él en su casa, en esa noche, compartiendo con él, hablando con él. Pero ¿de qué quería hablar el Señor Jesucristo con Zaqueo? La Biblia no dice, pero por la respuesta de Zaqueo, yo me imagino que el Señor Jesucristo le diría, Zaqueo, eres rico, ¿no? Dios te ha bendecido grandemente. ¿Ya has pensado en los pobres? ¿Has pensado en ayudar a los pobres? Y entonces Zaqueo responde, Señor, la mitad de los bienes yo la entrego a los pobres. Y el Señor Jesucristo, ¿cómo se sentiría? Feliz. Pero el Señor Jesucristo añade, Zaqueo, también es cierto que muchas de tus riquezas las has obtenido de manera ilícita, ¿verdad? Y Zaqueo, arrepentido, le responde al Señor, Señor, si en algo he defraudado a alguno, lo devolveré cuadriplicado. Y entonces el Señor Jesucristo responde, hoy ha llegado la salvación en esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Qué maravilloso cuando un hombre que está cometiendo pecado, un hombre que se ha desviado del camino, un hombre que no ha hecho las cosas de la mejor manera, se arrepiente, se conmueve su corazón y decide enmendarlo todo. Todo para honrar a su Señor, todo para honrar a su Creador. Y si en esta noche, querido hermano y amigo, el Señor Jesucristo fuera a visitarlo a su casa, ¿de qué tema hablaría con usted? ¿Hablaría con usted tal vez de los resultados de las últimas elecciones? No, ganó el ingeniero Rodolfo. Le sirve a la ciudad. ¿O hablaría con usted tal vez acerca del estado del tiempo? O el fenómeno del niño, dijeron que iba a haber mucho sol, pero ha llovido. ¿O será que hablaría con usted tal vez acerca de los resultados y de cómo le ha ido al Atlético Bucaramanga en estos días? No, hablaría con usted sobre sus puntos débiles. Con unos tal vez hablaría acerca de cómo está guardando el sábado. Con algunos tal vez hablaría sobre la vestimenta. Con algunos tal vez hablaría sobre lo que está viendo. O hablaría con lo que está escuchando. ¿De qué hablaría con usted? Es la pregunta. ¿Y cuál sería su reacción? ¿La reacción de Acán o la reacción de Zaqueo? Dios quiere bendecirnos abundantemente. Pero no es tiempo, mis queridos hermanos, de que estemos tomando lo que le pertenece a Dios. No es tiempo para hacer eso. ¿Cuántos en nuestras iglesias están orándole al Señor por algo especial? Señor, derrama tu Espíritu Santo. Señor, ayúdame en mi enfermedad. Señor, oro por mi familia. Pero se encuentran instalados en Jericó saqueando la ciudad. Se encuentran robando al Señor sus diezmos y sus ofrendas. Y de esa manera, mis queridos hermanos y amigos, el Señor no va a bendecirlos. No percibimos que de esta manera el Señor no va a dar esa bendición que yo estoy esperando.
Y el Señor ha prometido varias cosas para mi vida en cuanto si soy fiel devolviendo los tesoros del Señor. Claro que sí. Quiero que me acompañen a Números 23, versículo 19. Números 23, versículo 19. Dice la palabra del Señor: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Acaso dice y no hace? ¿Acaso promete y no cumple? ¿Está dudando usted que el Señor puede bendecirlo abundantemente si usted es fiel trayendo los diezmos y las ofrendas? No dude, mi querido hermano. No dude, querido amigo. Y si Dios no pasó por alto el pecado de Acán, tampoco va a ignorar su pecado y tampoco va a ignorar mi pecado. Cada día yo debo pedirle al Señor que me ayude a ser fiel. Pero si en algún momento de mi vida yo me he apropiado de lo que le pertenece al Señor, no hagamos como hizo Acán, que se quedó callado y que enterró todo, sino que hagamos como Zaqueo, que prometió devolverle al Señor lo que a él le pertenecía. Y la última razón es porque Dios quiere que entreguemos todo por amor. Dios quiere que nosotros entreguemos todo por amor, porque es el amor el que nos lleva a cumplir el deber de una manera alegre, a que seamos responsables con nuestros tesoros, y esa responsabilidad también me dice que debo devolver de una manera fiel los diezmos y las ofrendas. Y dice el Señor en Juan 14:15: si me amáis, guardad mis mandamientos. Un día el Señor Jesucristo fue a cenar a la casa de Simón el leproso. Y mientras estaba allí en la cena, llegó una mujer. Dice la Escritura que esta mujer traía un frasco de alabastro de nardo puro. Y esta mujer había ahorrado tanto, dice la Escritura, que valía 300 denarios, que era lo equivalente a un año de salario de un jornalero. Y ella tomó ese perfume, fue y lo derramó sobre la cabeza del Señor Jesucristo. Sus lágrimas bajaban de su rostro y le caían en sus pies, y con sus cabellos los secaba. Esa mujer dio todo lo que tenía. Y dice el Señor Jesucristo que el testimonio de ella sería contado por todas las edades, como una mujer que amó mucho, como una mujer que entregó todo porque amaba al Señor. Y es ese amor que va más allá de la responsabilidad y más allá del deber, el que nosotros debemos tener. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús era la ofrenda del cielo que no estaba obligado a dar, y sin embargo la dio. Vino a esta tierra, vino y vivió entre nosotros, se entregó a sí mismo, murió, resucitó, y hoy en día está al lado del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Nosotros también, en respuesta de amor, tenemos que devolver los diezmos y las ofrendas. Porque dice también el apóstol Juan: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y en su primera carta, en el capítulo 3, versículo 16, también dice: y en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por nuestros hermanos. La pregunta para esta mañana, mi querido hermano, es: ¿dónde estamos haciendo nuestro tesoro? Cuenta la historia que un notable líder religioso fue invitado a la casa de un magnate rico, petrolero. Después de un suculento almuerzo abundante, el millonario llevó
a su invitado a la terraza, al mirador, donde se podían ver en todas las direcciones grandes torres bombeadoras de petróleo. Era un bosque lleno de grandes bombeadoras de petróleo. Y le dice, ¿ve todo esto? Así como ufanamente. ¿Ve todo esto? Todo esto es mío. Hace 25 años llegué a este país sin un centavo. Y hoy todo lo que usted ve en esa dirección me pertenece. Luego mirando hacia el otro lugar, le dice, ¿ve todo esto? Todo eso también me pertenece. Todo lo que usted ve en esa dirección, lo he ganado con mi propio esfuerzo. Después se dirigió hacia el oeste y repitió otra frase similar. Finalmente, se dirigió hacia el este y con su mano señalando una extensísima y vasta llanura, le dijo, todo eso también es mío. He trabajado duro, arduo, para poder tener eso, y todo lo que usted ve hoy en esa dirección me pertenece. Este hombre sacó pecho. Quería la palabra de elogio del líder religioso, pero no logró lo que quería. Por el contrario, este líder religioso llegó, puso su mano derecha sobre el hombro de este hombre, y mientras con la otra mano le señalaba hacia el cielo y le preguntó, ¿de cuánto es dueño usted en esa dirección? Querido hermano y amigo, ¿de cuánto es dueño usted en esa dirección? ¿Está haciendo tesoros para esta tierra o está haciendo tesoros para el cielo?